Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. ¿Hasta dónde tenéis memoria vosotros? Yo hasta los 5 años, el otro hasta los 7. Y yo a los 8 me acuerdo qué tal. ¿Alguien se acuerda de cuando estábamos en el vientre de mamá? ¿Te imaginas que un día alguien te dice que has tenido un gemelo? Como aquella señal del SETI, ¿no? ¡Wow! Diríamos. Bueno, pues sobre ello vamos a hablar. Saludamos a Jonaina Salvador. Jonaina, bienvenida una vez más al Sapiens. Muy buen día y muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor. Jonaina, vamos a hablar del gemelo solitario. Vamos a ver cómo explicamos algo que parece, no sé, de ciencia ficción, metafísica, fantasía, leyenda o realidad. ¿En qué canal, y tú que eres cantante de ópera, en qué nota nos tendríamos que poner hoy? Bueno, yo creo que un poquito en ambas, porque de hecho es un síndrome que los médicos ya conocen. Así que eso sería la parte de realidad. De hecho, mira, nos tenemos que remontar a 1945, cuando ya un ginecólogo alemán, el doctor Walter Stöckel, vio este síndrome, el síndrome del gemelo perdido. Lo que pasa, ¿qué es el síndrome del gemelo perdido? Es cuando hay un embarazo que se origina gemelar, pero que finalmente, cuando los meses avanzan, se ve que no, que solo hay un embrión en la barriga. Entonces esto sí que es como misterioso. A veces es menos misterioso porque hay pérdidas. La madre puede tener lo que a veces se denomina un falso aborto, pero que no es tan falso, que en realidad es verdadero, es un aborto porque venían 2, como mínimo, porque a veces vienen más. Y entonces finalmente ven que no, que el embarazo continúa bien, pero sí que ha habido una pérdida. Pero a veces no hay pérdidas de sangre y el útero reabsorbe este gemelo, ¿vale? O sea que es como una desaparición silenciosa. Es en 1980 cuando evolucionan todo el tema de la tecnología de los ultrasonidos, cuando se pueden ya ver los embarazos en momentos más tempranos, y ahí se pueden determinar que hay pues embarazos gemelares en un inicio. Y en las primeras semanas es cuando uno se reabsorbe. ¿En qué momento, Jonaina, te viene esta inquietud de buscar sobre este tema tan sumamente específicamente concreto, ¿no? Que dices, oiga, mira que hay temas en el mundo para aficionarse, apasionarse, pero el síndrome del gemelo solitario, ¿hay aquí alguna disrupción, un chispazo, un cambio de frecuencia? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, al final nos interesamos por cosas que también nos tocan, ¿no?, a cada uno de nosotros. Y bueno, yo soy consteladora familiar también y organizacional, y es un tema que en las constelaciones a veces se puede ver. Se puede ver que hay gente que busca su gemelo. Y yo fui a una constelación de uno de mis profesores, uno de los que ha tenido más impacto en mí, que es Carles Perellada, que es el maestro de pedagogía sistémica en Cataluña. Y vi unas sesiones donde había gemelos perdidos. Y esto a mí me tocó muchísimo. Y bueno, pues yo no sabía de su existencia en ese momento. Y salí muy, muy tocada, ¿no? Y entonces pues pregunté en casa, oye, ¿esto hay alguna información? Porque en las constelaciones sí que sabemos del impacto que tienen, por ejemplo, los abortos no reconocidos en el sistema. Eso sí que lo tenemos claro. Pero el tema de los gemelos pues era algo menos conocido. Y
Y me dijeron en casa, no. ¿Tuviste pérdidas? No. Y al cabo de un rato mi madre me llamó y me dijo, ostras, pues mira, ahora que lo dices, sí, porque en la primera ecografía el médico dijo, mira, vienen 2. Y resulta que a la siguiente ecografía, pues no, nos equivocamos, ¿no? Pero esa para mí fue una bendición porque me pudo dar la información de que era gemela perdida, y esto te marca mucho tu lugar en el mundo. Porque no es lo mismo ser 1 que ser 2 que ser 3. Y no es lo mismo ser el primero que el segundo que el tercero, ¿no? Así que esto nos marca muchísimo cómo nos situamos en la vida. Y aparte también el síndrome, porque ¿qué efectos tiene el hecho de que uno sobreviva y el otro no? A veces te puede dar culpabilidad de tener la vida. A nivel inconsciente, porque esto en un inicio no es consciente. Entonces, ya lo vemos en las constelaciones que el amor ciego, ¿no? Que el amor ciego es seguir a alguien en un impulso, ¿no? Puede ser en una familia que pues sea el alcoholismo el impulso, o sea una enfermedad. Pero claro, cuando es un aborto o es un gemelo, pues el impulso es de muerte. Entonces puede ser que haya gente que ya desde muy temprana edad tenga una tristeza profunda y que no sepa por qué. O un sentimiento de soledad profundo sin saber por qué. Esto es, por ejemplo, uno de los síntomas. Ya si la edad avanza, pues poco a poco esto se puede degenerar en depresión. Sin saber por qué, sin motivo aparente tampoco, ¿no? O sea que desde el momento de la gestación, cuando se encuentra aquel óvulo con aquel espermatozoide, allí se conjugan una serie de reacciones bioquímicas espectaculares. Hay casos que, bueno, sí, pues hay dos generaciones de vida, ¿no? Una, pues se extingue casi de forma natural, pero quiere decir que el que sobrevive y nace después, en esta tercera dimensión, ¿le falta algo? ¿Llega hasta este punto, este vacío? Tú decías de que hay como una tristeza, ¿no? Esto explicaría mucho, por ejemplo, hay personas que son como nostálgicas, tristes, y dicen, oye, ¿qué le debe? Esta vida, pobre, no le debe sonreír. Y dicen, no, pues si lo tiene de todo, pero es que le falta algo, y es que él o ella sabía que dentro de la gestación tenía un hermanito o una hermanita. ¿Es así? Sí, a bote pronto obviamente no podemos decir que todos los casos de tristeza o depresión sean gemelos perdidos, pero sí que hay muchos síntomas que nos dan ese olor, ¿no? Por ejemplo, el estar en una búsqueda constante, ¿no? No hay nunca saciedad, siempre estamos buscando algo. Por ejemplo, yo en mi caso busqué mucho en los estudios, ¿no? Busqué y una carrera, otra carrera, luego como terapeuta, luego como tal. Entonces, obviamente que eso me ha servido en mi vida, me ha dado muchas herramientas, pero luego ahora que ya lo sé y lo he trabajado, no es lo mismo seguirme formando porque me apetece saber de algo más, que no buscar algo. De manera inconsciente buscas a tu gemelo en algo. Y eso es muy desesperante porque, claro, no lo encuentras. Y, por ejemplo, Jonaina, estas personas que ves que tienen este sentimiento familiar, de agrupación, de protección, que no se vaya, no vaya solo, no vaya sola, ya te acompaño, tal, ¿podría ser una derivada de que en un pasado gestacional había un hermanito, una hermanita? Un gemelo, vaya. Sí, puede ser ese sentimiento de no poder estar solo, porque claro, un gemelo cuando está en la barriga está en fusión total, ¿no? Nos imaginamos esa sensación de estar abrazado, ¿sí? Nos viene esta imagen, ¿no? Del yin y del yang, ¿no? Pues eso, en los que somos gemelos solitarios, pasa mucho, ¿no? Es
miras una película con tu pareja y estás tocándote, siempre, ¿no? No estás solo, sino que estás en fusión. En las parejas, claro que se busca constantemente al gemelo perdido. Cuando no es consciente, tú buscas en el otro a tu gemelo. Y eso puede, al principio de la relación, ser guay porque es muy fusional, pero también da muchos problemas porque nunca encuentras en el otro lo que tú buscas y tampoco no te encuentras a ti mismo. Entonces, ¿qué haces? Que te pones en una situación de reclamo. No me das suficiente, no eres suficiente, no eres como yo. La otra persona tiene una carga encima que no tiene por qué llevar. Lo que pasa es que muchas veces los gemelos se atraen, que eso es muy divertido. Entonces, claro, ¿quién me va a poder satisfacer ese hambre de contacto, de fusión? Otro gemelo perdido. Entonces nos vamos encontrando en la vida. ¿Quieres decir? Tiene que ver algo, aquello que se oye, ¿no? Es una leyenda urbana, pero, oye, es que he encontrado mi alma gemela. ¿Tiene alguna relación esto? Sí, tiene relación. Tiene relación, aunque no todo, ¿no? Porque también tenemos familia álmica, digamos, ¿no? Tenemos gente que hemos vivido quizá en otras vidas y lo sentimos mucho también como almas gemelas. Y no tiene por qué ser gemelo perdido. Pero sí que es cierto que un gemelo, alguien que tiene relación con nosotros de gemelo, pues a veces coincide que la fecha de nacimiento entre, por ejemplo, tú y yo, si fuéramos gemelos, es que es de 9 meses. ¿Sí? En tu fecha de nacimiento o tu fecha de concepción. ¿Sí? Eso influye. Y, por ejemplo, no sé, esto que una persona, estás en un lugar, vamos a poner un caso hipotético, pero todos conocemos casos de este tipo, y ves a alguien que dice, de todo allí hay alguien que te llama la atención, y dices, ay, mira, qué raro, no sé por qué, y estás mirando, ¿no?, todo el rato, y a lo mejor sucede que alguien te dice, ¿qué miras? No, es que estás allá, no. Pues yo conozco a esa persona. ¿Quieres que te la presente? Pum, pum. ¿Eso tiene alguna relación en el sentido de que podría ser, vamos ya en campos un poco paranormales o esotéricos, decir, si creemos en la reencarnación, que aquel hermano o hermanita gemela que tú no has llegado a conocer nunca, se reencarne y esté en el cuerpo de otra persona? Ostras, aquí vamos lejos. Esto es pregunta de final de carrera. Claro, eso yo diría más que tú buscas a tu gemelo. Entonces lo ves por todas partes. Lo ves en por ejemplo, lo que decía yo antes, lo ves en los estudios, lo ves en la comida. Hay gente que tiene casos de obesidad que es que come por 2. O lo ves en patologías como falta de visión, falta de voz. ¿Por qué? Porque la vida te está mandando el mensaje inconsciente de qué es lo que no estás viendo, quién es en el sistema familiar que no tiene voz, que no tiene presencia, que no puede vivir la vida. Entonces, luego lo buscas en las parejas. Y si pasa el tiempo y eres ya mayor y lo sigues buscando, puedes llegar a quererlo buscar en los hijos. O sea, ese deseo de querer sí o sí tener un hijo, porque eso es lo que va a llenar, como tú muy bien decías antes, ese vacío, ¿no? El gemelo perdido tiene un vacío muy grande. Entonces, el hijo ya es el sumum de poder llenar ese vacío. Pero ¿qué pasa? Que viene el hijo y el hijo no llena ese vacío, sino que el hijo, cuando va a sentir ese peso de que tú le estás mirando sin que ser visto él como persona, sino que tú lo estás haciendo una transferencia, pues entonces se va a rebotar y va a empezar a dar por saco. Va a empezar a dar problemas. Rebelde sin causa, ¿no? Sí, a dar problemas en el colegio, intolerancias alimenticias, problemas también puede ser de visión, de nutrición, para que tú le puedas mirar a él y no estés mirando a tu fantasma, que es tu gemelo. Estaba mirando ahora mismo si había alguna estadística y según un estudio, esto que nos estás explicando de este síndrome del hermano gemelo,
o el hermano solitario, o incluso podríamos decir, ¿no?, el hermano perdido, entre comillas, afecta alrededor de un 15% de la población. De hecho, hasta un 20 o 30%, o sea, 1 de cada 5. Es muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que sí que diría que a los terapeutas precaución, porque es muy goloso ver gemelos por todas partes. Entonces, sí que es cierto que hay muchos y claro, de ese 20%, si eres terapeuta, pues claro que a la consulta van a venir muchos, porque de los que tienen síntomas, un porcentaje elevado va a ser un gemelo. Imagínate que estás desayunando en la cafetería, se te acerca alguien, te da un beso y hola, ¿eres mi hermana o mi hermano gemelo? Oye, ¿cómo reaccionará esto? Claro, siempre vamos a decir que la otra persona no es tu gemelo. Lo que pasa es que tú transfieres esa información, tú lo ves así. Es como una proyección sería, ¿no? Proyección, sí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el otro, si también lo es, está haciendo lo mismo contigo. Y por eso da esa sensación de, ¡buah!, somos como gemelos, porque él está viendo en ti a su gemelo y tú estás viendo en él a tu gemelo. Pero no es real y eso da muchos problemas. ¿Puede llegar a ser, no sé, con alguna derivada obsesiva, esta búsqueda? ¿Hasta qué punto no te estás, perdiendo parte de tu vida en vivirla, buscando algo que quizás jamás encontrarás? Es correcto. De hecho, ese es el problema más grande del gemelo perdido. Y es que se pasa la vida buscando y es insaciable. O sea, el gemelo perdido tiene siempre esa sensación de que nada es suficiente. La pareja no es suficiente, lo que come no es suficiente, lo que sabe no es suficiente, nunca es suficiente. E incluso uno puede llegar a tener la sensación de que tú tampoco eres suficiente para esta vida, ¿no? Pero puedes oscilar de la invisibilidad a la sobrevisibilidad, ¿sí? De también reclamar tu lugar en el mundo. Entonces tienes gente que grita mucho, absorbe mucho el lugar, o gente que dice, a mí no me ven, es que soy invisible. ¿Sí? Muchas frases en terapia de gemelos perdidos vienen de soy invisible. Y por ejemplo, como explicabas tu caso, ¿no? Oye, que sí, que había un gemelo en la gestación, en el útero materno, no está y tienes que aceptarlo. ¿Existe alguna técnica o forma de hacer un duelo? Correcto, muy bien lo has explicado, que es un duelo. Porque esa pérdida es la primera herida que vamos a tener en la vida. Porque normalmente en el útero materno no tenemos tantos sentimientos propios, sino que son los sentimientos de la mamá. ¿Sí? La mamá está triste, pues yo estoy triste. La mamá está alegre, yo estoy alegre. ¿Qué pasa? Que cuando hay un gemelo perdido, la tristeza no te viene por los sentimientos de la madre, te vienen por los tuyos propios. Y entonces es tu primera herida de vida. ¿Sí? Y eso, claro, es excepcional porque no es habitual. Eso, cuando tú antes decías, ¿hasta dónde llegan los recuerdos? Claro, es muy difícil que te puedan llegar los recuerdos del útero materno, aunque haya casos aislados que lo tengan, pero no es lo más habitual. Pero hay una sabiduría que es la del propio cuerpo, y el cuerpo es como un mapa donde todo queda inscrito, lo que nosotros hemos vivido y lo que nuestros antepasados han vivido, todo nuestro sistema familiar. Eso la epigenética ya lo sabe, que todo se hereda, y sobre todo los hechos importantes que ha vivido nuestro sistema. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa información inconsciente? Pues con la kinesiología. La kinesiología, por ejemplo, es un test muscular que nos permite que el cuerpo nos hable y que nos desvele esta información que pueda llegar a tener. Entonces, luego, una vez has podido corroborar que esa información es cierta,
entonces entra el proceso, como tú decías, de duelo. ¿Vale? Entonces hay muchas maneras de hacer los duelos. Yo concretamente utilizo la integración cerebral. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué consiste? Que el hemisferio izquierdo tiene acceso a toda la información más racional. En cambio, el hemisferio derecho tiene acceso al inconsciente, a las emociones. ¿Qué pasa? Si mi madre ha tenido pérdidas de sangre, mi cerebro izquierdo le será más fácil poder aceptar que tiene un gemelo perdido. ¿Por qué? Porque su información racional le dice, claro, ha habido pérdidas, con lo cual eso es factible. Si, por ejemplo, en mi árbol genealógico hay gemelos, pues mi cerebro izquierdo va a tener también más facilidad, porque genéticamente tengo esos genes, entonces es muy factible que yo también sea gemelo. O si se ha visto en una ecografía, pues también, porque la ciencia me está respaldando. ¿Qué pasa? Que si no hay nada de todo eso, no quiere decir que no haya ocurrido, porque muchas veces en los partos los médicos ya encuentran en la placenta un pequeño embrión, hay cositas de estas, pero muchas veces no se dice, pues porque o no se cree importante o para no traumatizar a los padres o lo que sea. Pero claro, a nivel sistémico es mejor saberlo, porque si no te queda una incógnita, un misterio, y ese misterio te genera esa búsqueda incansable durante toda la vida. Mira que ahora me has hecho pensar en una cosa que yo desde hace muchos años, que el tema de las experiencias cercanas de la muerte, he indagado, ¿no? Pero nunca he caído en el pensamiento de, bueno, ¿puede existir una experiencia cercana a la muerte de un feto dentro que después sea revivido? Me ha venido este pensamiento de, oiga, esto, ¿sabes? Normalmente siempre hablamos de experiencias cercanas a la muerte después del parto, pero ¿y si estás dentro, hay algo que no funciona allí biológicamente, del metabolismo, de toda la gestación? ¡Pum! Falleces, vas al otro lado, pero después te revuelves a reintegrar. Bueno, claro, hay muchos embriones que nacen con el cordón umbilical en el cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden ser pacientes que vienen con mucho miedo a morir, ¿no? También, por ejemplo, los supervivientes que pueden tener ese amor ciego hacia el gemelo solitario, pueden tener un pequeño impulso de muerte. Entonces, para seguir por amor al gemelo. Entonces, algunos nacen con el cordón umbilical porque inconscientemente yo muero igual que tú. Esa es la frase, ¿sí? Luego, cuando todo esto se hace consciente, se puede trabajar, porque si no, nos hemos encontrado también con casos de gente que ya es mayor y pues tiene ese impulso a la muerte a través de las drogas o de otras enfermedades, ¿no? Eso desculpabiliza mucho a la persona también, porque no es que yo sea malo porque estoy enganchado a las drogas y me quiero morir, sino que es un impulso de amor hacia mi gemelo. Es fuerte, nos cambia mucho la mirada, ¿no? Poder transformar ese amor ciego en amor consciente es darle un lugar en la familia, por eso es muy importante ponerle nombre al gemelo, darle un lugar, que es el segundo, es el tercero, es el primero, ¿quién es? ¿Sí? ¿Nombre también le podríamos poner o no? Claro, es muy importante porque te ayuda a darle un lugar en la familia y en tu corazón. A partir de ahí, ese trabajo de tenerle presente es constante, es hasta el final de tu vida, porque si se te olvida, te vuelves a desordenar y la información visible de la vida te vuelve a recordar, oye, no estás solo, tienes un hermano. Imagínate de que ese hermano o hermanita te acompaña toda tu vida de forma, pues, en el plano paralelo, y todas esas cosas que te suceden tan extrañas, aquí podrían tener cabida de explicación. Tela marinera, ¿eh?
Correcto, sí. De hecho, es, como te decía, una desculpabilización muy importante cuando la persona se da cuenta. Porque cambia mucho de decir, ostras, soy un comprador compulsivo, porque me lo compro todo de 2 en 2, ¿no? Por duplicado. O guardo todos mis pendientes desaparejados, los calcetines desaparejados. ¿Por qué lo guardo? ¿No? Porque pues muchos gemelos solitarios hacemos este tipo de cosas. Y allí es porque le estamos dando un lugar al otro sin saberlo. Madre mía, vaya tema más complejo. Yo no sé si ahora, con lo que estamos escuchando de Jonaina, alguno dice, oiga, pues ahora que escucho a esta mujer, oye, pues esto a mí me está dando alguna explicación, algo que quizás no habías caído nunca. Vaya. Sí, no podemos afirmar, y por eso decía antes que cuidado a los terapeutas de no integrar muy rápidamente a un gemelo, porque yo, por ejemplo, me he encontrado cosas que son similares y que no son gemelos perdidos. Por ejemplo, me vino una persona que tenía todos los síntomas de un síndrome de gemelo perdido, pero en cambio, investigando un poquito más, sus padres habían vivido en una casa donde por temas económicos había vivido otra pareja, ¿ok? Y entonces los dos habían tenido un embarazo al mismo tiempo y había nacido él y otra niña en la otra pareja, ¿ok? Entonces su inconsciente pensó que esa niña era su gemela, pero en realidad no lo era. Entonces, si yo sin mirar pongo la directa y le integro ese gemelo perdido, le estoy reafirmando su herida y su desorden. Entonces es muy importante que a esa persona yo le tuve que integrar que no tenía gemelo perdido. También un síndrome que se puede parecer mucho es el deseo de haber tenido un hijo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una pareja y empiezas a hablar un día de que te gustaría tener un hijo y tal, eso ya se va generando en otro plano y ya una almita está llamada a venir a este terreno. Y cuando eso no sucede, a veces hay cosas que se quedan colgadas, interrumpidas, que también tienen que hacerse un proceso de duelo. Entonces estamos hablando en el mundo de los duelos, pero no todos son iguales y eso es muy importante, hacer bien la distinción. Y tanto que sí. Jonaina, las personas que, pues lo que estamos explicando, que están escuchando aquí en Sapiens, quieran, bueno, pues hacer una consulta contigo, ¿dónde se pueden dirigir? Porque esto lo considero muy interesante. Bueno, yo paso consulta a nivel terapéutico en la clínica IME, también en el Centro Mosaic hacemos sesiones de constelaciones familiares una vez al mes y consulta individual también en la clínica IME de Andorra la Bella. Jonaina, vaya temazo hoy, ¿eh? Gemelos solitarios, gemelos perdidos. Cuando nos creemos que lo sabemos todo, nos damos cuenta que hay que bajar un poco el ritmo y que no sabemos nada y que cuántas cosas se nos están presentando y cuántos cambios están sucediendo en el planeta, algunos que son realmente alucinantes. Pues sí, la mirada sistémica nos ofrece poder mirar más allá de lo visible, ¿no? Todo lo que conforma el ser humano, más allá de lo que vivimos cada día en lo material. Jonaina Salvador, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en nuestros estudios y compartir con nosotros un tema tan interesante que da que pensar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre aquí en Sapiens intentando dar a conocer, divulgar, compartir conocimientos, experiencias, sabidurías, pero por encima de todo, de lo que siempre oís, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones.